Acompañado, por supuesto, de preocupaciones políticas y económicas. ¿Cuál es el futuro de este gigante latinoamericano? Lo vamos a conversar con Javier Pérez, analista político. Javier, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola Natacha, muy buenos días, un gusto conversar con ustedes. Hay muchos temas que abordar. Primero que todo, lo más reciente es que Bolsonaro ha solicitado a los camioneros que liberen las rutas y las carreteras, pero apoya las protestas contra la victoria de Lula. O sea, lo que nosotros ya podemos ver es que este traspaso de Lula da Silva como presidente y los primeros meses van a ser difíciles, ¿no? Bueno, a ver, Bolsonaro está siguiendo un poquito el manual de Donald Trump, ¿no? O sea, aquí no hay una diferencia sustantiva en cuanto a ver, por ejemplo, que hay un cambio respecto a la actitud. Eso es lo primero, Natacha, que es importante precisar. Lo segundo es que independientemente de esta, digámoslo en términos coloquiales, no esta como bravata o esta especie de bravata, Bolsonaro sabe que para su futuro político, si él quiere volver a la presidencia de Brasil, hoy lo que tiene que hacer es, más allá de estos alegatos y de estas escaramuzas, es entregar el poder de buena forma. Y la verdad es que, Natacha, si uno piensa en el fondo cómo sucedió lo de Brasil. Primero, habiendo ganado la derecha cercana a Bolsonaro las gobernaciones más importantes, habiendo la derecha cercana a Bolsonaro obtenido, la mayoría en el Congreso, habiendo Lula tenido que pactar con gente de centro derecha como su candidato a vicepresidente, la verdad es que el escenario para Bolsonaro, más allá de todas sus torpezas, más allá de todas, en el fondo, sus errores comunicacionales, más allá de todo, en el fondo, lo que pudimos ver en los últimos meses, la verdad es que la elección fue realmente estrecha. Por lo tanto, uno dice, bueno, Bolsonaro podría pensar en un proyecto a 4 años, claro que sí. Y por lo tanto, estas escaramuzas son escaramuzas muy parecidas a las de Donald Trump, pero probablemente el camino que ha decidido Bolsonaro hoy día es entregar esto de la mejor forma posible y ¿por qué no, potenciarse nuevamente para competir en 4 años más? Bueno, eso llamó mucho la atención de que, bueno, él no habló en las primeras horas, pero se pensaba que él iba a acusar un fraude electoral, que no lo hizo. De hecho, él dijo que iba a respetar la Constitución. ¿Cree que esa decisión no fue justamente por lo que mencionas, para ver si es que puede volver a gobernar Brasil en los próximos 4 años? Natacha, lo que pasa es que el escenario para él queda muy abierto, ¿ah? Y esto es bien importante. Él pierde la elección, Jair Bolsonaro pierde la elección, pero la derecha ganó la elección en Brasil, ¿ah? Y esto te habla, bueno, de un fenómeno que es bastante más largo de analizar, ¿no? Que tiene que ver con la personalización de la política. O sea, al parecer las ideas de Bolsonaro, todo lo que se hizo en manejo del orden público, también la mejora que tuvo la economía brasileña después de 2 años, el repunte que tuvo este año y el repunte que también se vaticina para el próximo. Todos esos factores, la verdad es que hicieron que mayoritariamente la gente en Brasil votara por la derecha o por la centro derecha. Y eso sí es un llamado para Lula para lo que viene, ¿no? Lula va a gobernar sin mayoría en el Congreso, va a gobernar con muchos gobernadores estaduales que son muy importantes en Brasil en contra, y por lo tanto la carrera para Bolsonaro la verdad es que está bastante abierta, ¿eh? Uno tiende a pensar, en Natacha, que si Bolsonaro, como recién lo dije, no hubiera cometido tanta torpeza, tanta estupidez, hubiera manejado con criterio o con un poco más de criterio algunas situaciones, probablemente se hubiera reelegido. La diferencia fue bastante poca. Uno, claro, habla de 2 millones de votos, 2 y tantos millones de votos, pero en un país, en el fondo, que tiene el potencial electoral de Brasil, la verdad es que es bastante estrecho. Y más allá de eso, como te decía, obviamente Bolsonaro tiene que preparar supuestamente su retorno, y veamos cómo fue el camino de Donald Trump, que ya está pensando también en su posibilidad de retorno. Bueno, y veamos lo que va a pasar con Jair Bolsonaro, ¿no? Sí, bueno, lo que sí está claro es que las elecciones fueron tan reñidas que Brasil está dividido. Hay mitad de Brasil que quería a Lula da Silva, la otra mitad quería a Jair Bolsonaro, y de hecho hay manifestantes que piden un golpe de Estado, una intervención militar. ¿Cómo va a recibir Lula da Silva este Brasil tan polarizado? No sé si ese es un concepto bien utilizado en este caso, de la polarización. Sí, o sea, bueno, a ver, la verdad, Natacha, es que esto también es un poquito más profundo de analizar, ¿no? Yo también soy analista político, pero también me dedico al tema de las campañas electorales. Las segundas vueltas en general traen una trampa, ¿ah? Porque las segundas vueltas son muy polarizantes, ¿ah? Y en general se produce un fenómeno que es más votos en contra de que a favor de, ¿ah? Pero independientemente de eso, igualmente tanto Lula como Bolsonaro llegaron con buenos colchones a segunda vuelta, ¿ah? Ellos llegaron
con 47% uno, 46% uno y 43% el otro. Entonces, ellos llegaron con buenos colchones. Muy distinto, por ejemplo, a lo que pasó en la segunda vuelta en Chile, que la primera vuelta de votación de Kast fue del 28 y del presidente Boric Sí. fue del 25. Ellos llegaron con un buen caudal. Pero este efecto de polarización, Natacha, es un efecto que se está viendo en toda América Latina. Se vivió en Perú, uno se olvida, pero Perú también, el conteo terminó, acuérdense cuántas semanas después, se vivió en Ecuador, se vivió en Colombia. O sea, es un efecto que se está viendo y que se está viviendo en toda América Latina. Vamos a ver lo que pasa con Argentina ahora, vamos a ver lo que pasa con México en un año más. Yo en este momento estoy en Guatemala. O sea, hay hoy día un efecto de polarización que está muy marcado. ¿Por qué? Porque se instaló lo que se llama una grieta. De un lado están los que creen en una cosa y del otro lado están los que creen en otra, y pareciera que no hubiera matices, que no hubiera grises, y que por lo menos en Chile, con la vuelta del voto obligatorio, es probablemente algo que vamos a poder ver ahora. Pero en el caso de países con voto voluntario, los efectos de polarización van a seguir, Natacha, y este es un fenómeno que se ha expandido por América Latina. Javier, ¿cuáles deberían ser las primeras medidas de Lula da Silva? ¿Cómo él debería enfrentar este Brasil? A ver, yo creo que él volvió mucho con lo que fue su primer gobierno, ¿no? Con este concepto de hambre cero. Si bien la economía brasilera logró un repunte en este último año, tenía una proyección de crecimiento del 1.2 y la última proyección va a ser casi el 2.6, efectivamente todavía hay 33 millones de brasileños que viven en situación de hambre. Y esa fue la política social que marcó el primer gobierno de Lula, al concepto de hambre cero. Y por lo tanto ahí hay un compromiso de él de volver en ese concepto. Y por lo tanto, él lo que está haciendo es dar un manto de protección social que Jair Bolsonaro efectivamente no estaba dando, o al parecer en el fondo no había sido visualizado o no había sido valorado por la ciudadanía. Por lo tanto, ahí tiene un primer elemento. Lo segundo, tiene que seguir manejando el control del orden público, porque en eso sí Bolsonaro, los índices de criminalidad, los índices de homicidio, la verdad es que había hecho un buen gobierno. Y lo tercero que tiene que hacer es, aunque ya lo tuvo, pero obviamente ganarse la confianza de los empresarios, de los inversionistas, va a ser muy importante su gabinete económico para poder reactivar un poco más la economía brasileña. La verdad es que si uno mira el anterior gobierno de Lula, en general, él tuvo una muy buena relación con el empresariado, hubo un aumento importante en las inversiones, todo eso también derivó en los escándalos de corrupción que ya conocemos, pero obviamente en ese sentido, él la verdad es que tiene un gobierno anterior que en ese sentido tuvo buena relación y en Brasil hubo buenos indicadores económicos en su primer gobierno. Y algo que tenga que hacer diferente en esta ocasión, porque claro, son diferentes países en el fondo, el mismo país, pero en diferentes circunstancias, diferentes contextos. ¿Qué cambios debería incorporar Lula da Silva para enfrentar este nuevo gobierno? Yo creo que, a ver, lo primero es el tema de la protección social, que ya lo nombramos. Segundo, reposicionar a Brasil en el tema del ámbito internacional. Hay un tremendo tema para Brasil y para Argentina, porque hoy día la Unión Europea está negociando con el Mercosur su tratado de libre comercio. Y esto se vio muy entrampado durante los últimos años por el tema de, exactamente, Jair Bolsonaro, ¿no? Jair Bolsonaro entrampó muchísimo este tratado de libre comercio, perdón, porque la verdad es que él nunca ha creído mucho en el Mercosur. Lula debe reactivar este tratado porque hoy día la verdad es que es tremendamente importante lo que puedan hacer Brasil y Argentina, pero estamos hablando de Brasil en la exportación de alimentos, ¿no? Especialmente Europa. Y por lo tanto ahí Lula da Silva tiene un factor o un as bajo la manga que es importante. Lo más probable es que ese tratado de libre comercio se destrabe. Y por lo tanto él necesita manto de protección social distinto a lo de Jair Bolsonaro, reposicionar a Brasil en el ámbito internacional. Ya hablamos del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, todo el tema de la explotación de la Amazonía, que es otro tema que la verdad es que es bastante importante. Y como tercer ámbito, la verdad es que vamos a tener que ver esencialmente cómo va a manejar su relación con el Congreso y su relación con los gobernadores de Estado, porque Jair Bolsonaro los tuvo de oposición en su momento. La verdad es que tuvo un manejo bastante duro, por decirlo de alguna forma, que golpeó muchísimo en el tema de la pandemia, pero Lula ahí debiera tender puentes un poco más grandes, y ya el hecho de que haya y que en su fórmula de vicepresidente hay una persona más cercana a la centro-derecha, la verdad es que es una buena posibilidad de él para poder mejorar la relación política que necesita para sacar sus proyectos. Lula da Silva no tiene mayoría en el Congreso, ¿no? No tiene mayoría en el Congreso, Natacha. La mayoría del Congreso está en la derecha cercana a Bolsonaro, y también tiene las gobernaciones de los estados más importantes tampoco son de él. Entonces la verdad es que va a ser para él muy complejo
hoy día establecer en el fondo este fenómeno y lo que viene desde el punto de vista de la gobernabilidad. Nosotros los que nos dedicamos hoy día al análisis y a las campañas electorales sabemos que hoy la verdad es que es bastante más fácil ganar elecciones que gobernar. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hay mucha atomización, hay muchos partidos políticos, en general el electorado está dando el Congreso a una posición política y la presidencia de la República a otra. Entonces, por lo tanto, hay una situación de bastante tensión siempre, así que desde esa perspectiva el desafío para Lula va a ser muy, muy, muy grande, porque las dos veces anteriores él sí gobernó con mayoría de los gobernadores y sí tuvo mayoría en el Congreso. Ah, mira, o sea, es bien diferente el panorama. Y también es uno de los puntos de donde se asemeja a nuestro país. Quizás se puede hacer esa comparación en donde hoy día, por ejemplo, el presidente Gabriel Boric tampoco tiene la mayoría en el Congreso. Claro, y uno ve en el fondo, y si uno pudiera decir, la mayoría de la centro derecha, que fue más cercana a Caso, que votó por Kast, más la gente que votó por París, se sumió en el partido de la gente, bueno, efectivamente es lo mismo, o sea, el presidente hoy día no tiene mayoría, ayer se anunció la reforma de pensiones, probablemente va a ser un factor de negociación muy tenso, esperemos que de una vez por todas tengamos ley de pensiones, esto lo estamos discutiendo hace 12 años, pero esto es un fenómeno bien importante porque el electorado nos está mostrando que vota poco por ideología, vota más por personas y probablemente si Jair Bolsonaro hubiera manejado mejor sus cualidades personales, si hubiera manejado mejor la prudencia, si hubiera sido menos torpe en el trato, probablemente hubiera tenido tanta mayoría en el Congreso y hubiera ganado la presidencia de la República. Así Javier, que lo que viene para Lula está difícil. ¿cómo impacta el triunfo de Lula da Silva en la región y sobre todo en nuestro país? A ver, bueno, hay gente que ha sacado cálculos y ha dicho, bueno, la región se tiñó de rojo, porque si uno mira, en el fondo, Sí. gobierno de izquierda, centro izquierdo, uno mira Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, etcétera. Entonces uno tiende a pensar que la región se tiñó de rojo. Yo tiendo a pensar que esto es bastante más pendular, ¿ah? Desde el sentido de que efectivamente nuestra región de repente se tiñe de azul y de repente se tiñe de rojo. Probablemente Pedro Castillo en Perú va a salir, es lo más probable, no hay ninguna novedad. Probablemente Argentina va a tener un cambio de mando también desde la posición actual hacia algo más cercano al macrismo, por lo tanto hay una situación pendular. ¿Era importante el triunfo de Lula para la izquierda latinoamericana? Sí, porque fortalece un cordón de relación que es Brasil, Venezuela, Colombia, ¿no? Que ese es un primer cordón tremendamente importante y tremendamente relevante. Y por lo tanto sí hay una importancia. Decimos que la izquierda se viene a instalar en América Latina y todo eso, no. Para eso tenía que pasar 2 o 3 elecciones con un comportamiento similar para que uno dijera en el fondo esto se va a pasar. Y para Chile, a ver, creo que es muy importante desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Por lo pronto, lo más probable es que el embajador Sebastián de Polo reciba sus cartas credenciales, que nunca las recibió en el gobierno de Jair Bolsonaro. La Cancillería brasileña nunca aceptó las cartas credenciales de Sebastián de Polo. Chile lleva ya varios meses sin embajador en Brasil y por lo tanto se va a hacer un primer cambio así como real. Y lo segundo, hay que ver especialmente, Natacha, en todo el tema de lo que va a ser importación y esencialmente importación de alimentos, que hay un aspecto bien importante ahí desde el punto de vista de la producción que tiene Brasil y cómo eso en el fondo se va a manejar. Ahora, si se potencia el Mercosur como un elemento importante en la que Chile nunca ha sido un país aliado, pero nunca un país participante, vamos a tener que ver si en la economía eso va a tener una afectación importante para el país, pero es difícil poder prever una situación así ahora sin mirar algunos indicadores de los primeros meses. Así que Javier, hay que estar atento a lo que viene. Claro, tú decías, bueno, la región está teñida de rojo, ¿no? Porque vemos que también hay hartos gobiernos con más inclinación a la izquierda. ¿Cuáles son los desafíos de la izquierda latinoamericana? Porque lo hablábamos recién, es decir, muchos gobiernos que vienen de una pandemia, de una emergencia sanitaria, con una situación económica bien difícil, con gobiernos donde no hay mayoría de su oficialismo en el fondo en el Congreso, tal como el caso de Chile, como el caso que estábamos hablando recién de Brasil. Es difícil, va a ser difícil sin duda poder impulsar los planes de gobierno. En el caso de que esta situación, por ejemplo, no se logre concretar, teniendo todos estos puntos en contra, uno podría decir, bueno, quizás en unos años más la región se tiñe de otro color y resurja también la derecha. Claro, lo que pasa, Natacha, es que era lo que te decía, esto ha sido pendular, de un lado a otro. Aquí hay un fenómeno que es súper necesario mirar, Natacha, y es que fíjate que hemos tenido 10 elecciones desde el proceso de pandemia hasta ahora. En las 10 elecciones,
No, en general en América Latina. Ah, ya. General, Porque en Chile también hemos tenido como 10 elecciones. sí, hemos tenido varias. Pero lo que sí sabemos, Natacha, es que fíjate que en estas 10 elecciones han perdido los oficialismos. O sea, quienes estaban gobernando han perdido, ¿ya? Y por lo tanto, ese es un fenómeno que hay que mirar, ¿ya? O sea, la gente en el fondo parece que castigó a los oficialismos en los procesos de pandemia, ¿ya? Ese es un primer aspecto que es importante. Sí. La gobernabilidad, Natacha, siempre está dada por tener cierta capacidad, primero de tener mayoría y de lograr acuerdos, cosa que en Chile hemos visto que no, en Argentina hemos visto que no, en Perú, ¿para qué decirlo? En Uruguay ha mantenido ciertos niveles de estabilidad, Uruguay y Paraguay, que son los únicos azules a esta altura, ¿no? Pero en general, Natacha, el desafío central de los gobiernos hoy día es gobernar. Fíjate lo que pasó con Gustavo Petro. Gustavo Petro llevaba un mes de haber asumido y tenía millones de colombianos protestando por una ley, por una reforma de pensiones, en el fondo, que también iba a tener un fuerte elemento de un componente de solidaridad. Entonces, uno dice, ganan la presidencia, pero en general, y especialmente en los países en donde son segundas vueltas que nosotros llamamos mentirosas, ¿no? Que es decir, tú llegas con un 50 o 50 y tanto en la segunda vuelta, pero tu voto de primera vuelta fue bastante menor, que es lo que le pasa al presidente Boric. El otro día me preguntaban, ¿puede seguir bajando el presidente Boric? Bueno, claro que sí, porque su voto fiel y su voto duro es en realidad el voto de primera vuelta, no es el voto de segunda vuelta. ¿Ah? Ese voto de segunda vuelta, alguien lo podrá haber apoyado, una importante cantidad, pero la gran mayoría fue a votar en contra del otro candidato. Entonces, por lo tanto, hoy día para los gobiernos latinoamericanos es muy complejo, porque aparte Latinoamérica está cruzada por dos fenómenos: aumento de la pobreza por pandemia, alta inflación, ¿ah? Y bajos niveles de crecimiento. Y por lo tanto, esos tres elementos son elementos muy complejos a la hora de gobernar. Para todos los mandatarios de América Latina, para qué decirlo en Chile, bueno, y en Brasil, que es lo que estamos conversando. Hablemos de lo más reciente, que era lo que hablábamos también al inicio de esta entrevista. Hay varios manifestantes que han dicho, bueno, es necesaria una intervención militar, un golpe de Estado en Brasil. Las personas que están condenando el resultado, ¿cierto?, de estas elecciones, que son más bolsonaristas que a favor de Lula da Silva, ¿no? ¿Qué debería hacer Bolsonaro ante eso? Porque esto me hace, no sé si está bien esta comparación, me corriges tú, pero me recuerdo cuando pasó lo del Capitolio en Estados Unidos, ¿no? Y donde ahí los dardos apuntaron a Donald Trump y las palabras también que él había mencionado, y se hablaba también de este plan premeditado que generó un caos en el Capitolio de verdad impresionante, inédito, ¿no? ¿Qué debería hacer Bolsonaro? Porque lo que están diciendo los manifestantes es preocupante. Natacha, yo la verdad es que creo que, como se dice en términos coloquiales, el horno no está para bollos, ¿eh? Yo creo que aquí no hay ninguna posibilidad de que haya una intervención militar. Eso la verdad es que yo lo descartaría de plano. Y lo descartaría de plano por lo que dije al principio. Porque si Bolsonaro quiere volver al poder, Bolsonaro tiene una gran posibilidad de volver al poder. 4 años en política es mucho tiempo, estamos de acuerdo. Pero él tiene hoy día una base electoral muy fuerte, que está dada por sus gobernadores y que está dada por los votos que tuvo en el Congreso. Por lo tanto, él hoy día, o sea, si pudiera cometer una torpeza grande, sería fomentar cosas como esta. Él sabe que manteniéndose relativamente prudente, siendo relativamente democrático, ¿ah?, manteniendo ciertos caudales y transformándose en el líder de la oposición a Lula, va a tener una buena posibilidad de poder volver al poder en 4 años más. ¿Ah? Y esa es una realidad que él sabe y que él entiende. Hubiera sido muy distinto, Natacha, si esta elección hubiera terminado como lo preveían las encuestas, ¿no? ¿Ah? 57-43, sí. 58-42, ¿no? En que hubiéramos tenido 15 o 20 millones de votos de diferencia. Pero en esta situación, Natacha, él sabe que hoy día se transforma a partir del día siguiente a la asunción de Lula, él se transforma en el líder de la oposición, tiene la oposición en los gobiernos de Estado y tiene la oposición en el Congreso. Recordemos, uno se olvida, Brasil es un país federal, por lo tanto la importancia de los gobernadores de Estado es tremenda y es altísima. Y por lo tanto él sabe que comentar cualquier tipo de cosas de este tipo es una torpeza para su futuro político y para el de su hijo también. Javier Pérez, analista político, muchísimas gracias por su tiempo, su explicación muy interesante, y vamos a ver también qué se viene para Lula da Silva en Brasil. Que esté muy bien, muy buenos días. Un fuerte abrazo, Natacha, y muchas gracias. Chao, chao. Bueno, ya son las 11 de la mañana con 57.